Hoy vamos a ver un pequeño ejemplo sobre C Sharp para poder tener un mejor entendimiento del programa y ya luego entrar en profundidad a lo que es Revit API. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar un proyecto tipo consola. Le podemos poner cualquier nombre dentro de nuestra carpeta preferida. Este programa, este proyecto se va a llamar aplicación 1. Podemos ponerle cualquier cosa. Luego en Do Not Use Top Level Statements vamos a marcar para que veamos cómo viene por defecto la plantilla de C Sharp. Le damos a crear. Y por el momento no vamos a entrar en profundidad en detalle porque C Sharp es uno de los lenguajes más complejos que existen. Hay muchas cosas que entender, digamos, qué es una clase, qué es un método, cuántos tipos de métodos existen, métodos estáticos, qué es instanciar una clase, variables, tipo de variables, tipos de clases, clases abstractas, métodos abstractos. Es es un programa muy poderoso, un lenguaje de programación muy robusto. Por lo tanto, no considero que sea muy buena idea empezar botando, escupiendo información y no ser capaz de entenderlo. Entonces vamos a avanzar poco a poco y voy a ir explicando lo que sea necesario de entender en el momento. Entonces ahorita nos basta con entender que internal, dejémoslo de lado por el momento, pero aprendamos que es una clase. Una clase, en este caso la clase program, es una clase que no se puede instanciar. eh, bueno, instanciar ya es una palabra complicada. Es una clase que solo se va a ocupar una sola vez en la solución. Nosotros podemos crear varias clases, pero program es especial. Ok, pero quedémonos con que es una clase. Una clase, acá vemos que una clase contiene propiedades, métodos y puede hacer, bueno, puede describir un objeto. Por ejemplo, nosotros podemos poner la clase círculo. La clase círculo va a tener propiedades como el radio y puede tener métodos como calcular área o calcular perímetro. Y eso es lo que me basta por este primer video. No necesito profundizar más. Vamos a demostrar este uso dentro de C Sharp. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acá. Esto puede ser creado aquí arriba o acá abajo, da lo mismo. Yo siempre prefiero hacerlo abajo. Entonces vamos a crear la clase círculo, public class circle y dentro de la clase vamos a definir propiedades como, como el radio. Eh, estos dobles slash es para hacer un comentario. Entonces aquí definimos la propiedad del radio. Para definir una propiedad basta con poner public double radio y get set. Y de nuevo, no vamos a entrar mucho en profundidad qué es get set, qué es public, qué es private, lo vamos a ver luego. Pero basta con aprender que esto es una propiedad. Esto es una propiedad.
Y dentro de una propiedad, dentro de una clase, podemos obtener algo que se llama un constructor. ¿Qué es un constructor? Un constructor es como vamos a llamar a la clase. ¿Ok? ¿Cómo vamos a llamar a la clase? Entonces, para escribir un constructor, podemos escribir citor y tabulador o directamente escribir eso, lo que aparece manualmente, ¿no? El public circle siempre tiene el mismo nombre de la clase. Public circle. Y aquí, dentro del constructor, vamos a pedir algo. En este caso vamos a pedir un doble, que va a ser una variable de círculo. O sea, al llamar a la clase de circle, vamos a pedir un doble y círculo, pero no tiene sentido, un radio. Entonces, para crear un círculo o para instanciar un círculo, siempre necesitamos un radio. Ese radio, este radio de acá va a ser igualado a este otro radio de acá, que vendría a ser a la propiedad. Es decir, bueno, cuando hagamos el ejemplo, todo va a quedar mucho más claro. Pero mientras tanto, esto está bien. A ver, ya. Ya tenemos una propiedad, ya tenemos un constructor y ahora vamos a ir para crear un método. Método para calcular área. Entonces podemos crear un public double calculate area. Ahí está. Return mat es una clase que viene por defecto en C# de System. Esto no le podemos ver igual cómo usar usings, pero esta viene por defecto. Igual podríamos definir la propiedad pi, es decir, algo así. Public double o algo así como double pi 3,14 y usarlo así. Igual podríamos hacer, solo que esto tendría que ser static double pi. A ver. Return, a ver, return p. Ya, algo así. Sí o sí tiene que ser estático. Bueno, la diferencia entre estático quiere decir que esa es una propiedad. Esta podría ser la propiedad. Definimos la constante pi. Si es estático, quiere decir que es un valor global para todas las clases que vayamos a definir. Pero no. Igual, esto lo vamos a ver mucho más a detalle. Quedémonos con que esto es una constante pi. Esto es una propiedad de radio. Este es el constructor. Y esto es un método para calcular el área. Pi por radio. 2 pi por radio, ¿no? Ok. Y creamos otro método más. Método para calcular. Bueno, método para mostrar la información. Esto lo vamos a llamar public show info, me parece muy bien. Y está perfecto. Console.writeLine. Esto lo que hace es que se ejecute. Miren, por ejemplo, aquí, esto olvidémoslo. Ahorita no está haciendo nada. Si yo le doy play, lo que va a correr es esto. Entonces va a correr un hello world.
un hello world. Pero ahora es interesante porque ya tenemos una plantilla que define nuestro objeto circle, es decir, una clase. Nuestra clase circle la podemos instanciar, que es decir, es lo mismo a usarla. Vamos a usar una instancia de esta plantilla. Podemos instanciar varias veces. Entonces, podemos empezar el proyecto de consola como un console write line. Bienvenido. Luego que un console punto directamente asignemos el círculo. ¿Cómo se crea? Sería así. Crear una instancia del círculo. Circle es igual a circle y acá. Entonces, ¿cómo se lee esto? Al igual que al escribir una propiedad, por ejemplo, una variable, perdón, int, que es un entero, a igual a 5, yo estoy diciendo que a va a ser un entero y es 5. Si yo digo que es un string, no tiene sentido, me sale error. Pues si yo defino un string, quiere decir que tengo que poner un texto. Esto es un string. Si yo pongo un double y pongo el string, también me va a salir mal. Un double es un decimal, ¿no? Ahí, y lo voy a aceptar. Lo mismo con el círculo. Yo estoy definiendo una variable circle que va a tener que va a ser un objeto del tipo circle. Y para iniciarlo tengo que poner nuevo círculo. Y luego al usar circle y apretar punto, tengo acceso a sus métodos. En este caso pongo circle. Bueno, aunque calcular área acá obtiene la propiedad. Esto es lo que sucede. Al crear esta instancia, este círculo de acá viaja a la instancia de la clase y esto pasa acá. Y esto de acá lo iguala acá y le iguala a mi propiedad. Entonces ejecuta esto, se guarda lo que se ejecuta el constructor y una copia de esto se guarda en mi variable circle. Entonces, al yo poner circle y mi propiedad calcular área, esto no tendría sentido. Bueno, sí me vuelve un double, digamos, ¿no? Un double calcular área. Y no debería hacer nada más, ya está. Y yo podría, como es un método público, puedo acceder a él desde mi variable circle. Me vuelve un doble, entonces podría hacer algo como double área. Pero si yo pongo int, me sale mal. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que este método me va a volver un double. Entonces, obligatoriamente tengo que poner un double acá. También puedo usar un var, pero vamos a entrar a eso en otro video. Luego, si yo pongo console write line y pongo el área del círculo es, y aquí pongo área, esta variable, me va a salir el resultado. Ahí está, 31,416. Puedo instanciar varios círculos. Voy a crear un círculo de radio 5, voy a crear un círculo de radio 1, pero no se pueden llamar lo mismo. Entonces este es el círculo 1 y este va a ser el círculo 2.
Aquí círculo 1. Esta va a ser para el área 1. Y el área 2 va a ser del círculo 2. Entonces el área del círculo 1 es área 1 y el área del círculo 2 es área 2. Ahí lo que quiero mostrar es cómo podemos acceder desde una variable círculo, que es perteneciente a, o lo mismo que una instancia de mi círculo, mediante cualquiera de sus métodos, como calculate area. Pero también creé este otro método que usa ya un método que tiene el mismo círculo. Y esto ya me resumiría todo. Circle, bueno, probémoslo hasta acá. Muestra el círculo 1, su resultado, el círculo 2 y su resultado. Pero también podría poner algo como circle 1 show info, circle 2.show info. Y ahí está, bienvenido, bla, bla, radio 5, ya. Podríamos agregar otra propiedad, algo como public double, public string name, get set, y añadir un console write line y poner nombre y acá nombre, o perdón, name. Y también podríamos crear una sobrecarga de constructores, que es decir, dos constructores. Ahora le voy a pasar double y string name. Entonces name va a ser igual a name. ¿Y cuál es la diferencia? Este nuevo círculo, círculo 1, aquí al crear, perdón, ya, aquí al crear un tercer círculo, crear círculo con nombre, un circle 1, por decir, creamos un nuevo círculo y aquí al apretar control shift espacio nos vamos a dar cuenta que tenemos una sobrecarga de constructores. Tenemos una opción que es solo poner un double y la otra opción que es double y un string. Entonces aquí ponemos 1, yo soy el o Juan. Entonces vamos a hacer lo mismo. Circle Juan, show info. Y aquí nos damos cuenta que hay un error. Ahí está. Ok. Y ahora cambia, ¿no? Todos los que no tienen nombre. Los que no tienen nombre no sale con nombre. Y el que tiene nombre sí sale con nombre. Entonces, en el siguiente video lo que vamos a hacer es que este mismo show info detecte cuando tiene nombre y que no salga vacío. Pero cuando tiene nombre, que sí salga su nombre.